Ha pasado un tiempo. Esto es la Universidad Médica de YouTube. ¿No conoces a alguien así? Llega tarde a la hora acordada una y otra vez. Aunque debería estar escuchando, de repente parece distraído. Pierde cosas importantes de inmediato. Si alguna vez pensaste que esa persona es descuidada o que no tiene motivación, después de escuchar esta clase, tu perspectiva cambiará por completo. En realidad, dentro del cerebro de esa persona ocurre un fenómeno sin que sea por su propia voluntad. Eso podría ser el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH. Y hoy aquí se los digo con honestidad. Yo mismo también tengo muchas de las características del TDAH. No es broma, pero pierdo algo como una vez por hora y durante las conversaciones con otras personas me distraigo y cuando me doy cuenta ya me perdí de parte de la charla. También, aunque me da pena admitirlo, a menudo olvido las reuniones programadas. Sin embargo, con algunos trucos sigo trabajando como médico y también puedo administrar este canal. Eso es posible porque entiendo las características y hábitos de mi propio cerebro. Así que en la clase de hoy, a partir de las investigaciones más recientes en neurociencia, ¿qué está pasando en el cerebro con TDAH? Además, les compartiré los 5 mundos que las personas con TDAH experimentan en su vida diaria y al final también les hablaré sobre las estrategias que yo mismo pongo en práctica. 5つの世界をお伝えしていきます。そして最後に私自身も実際に行って También les compartiré medidas concretas que pueden empezar a aplicar desde hoy. Este video no es en absoluto para discriminar, su objetivo es promover la comprensión de quienes viven con esta condición. Si tú mismo o alguien importante para ti sospechan que podrían tener esta condición, espero que este video pueda cambiar sus vidas. Podría ser el impulso que necesitan, así que comencemos. El TDAH no se trata de falta de motivación o de esfuerzo insuficiente, es que el funcionamiento del cerebro es diferente desde la base. Aquí les presento una investigación reciente en neurociencia publicada en 2024. Nuestro cerebro tiene, en términos generales, dos modos principales. El primero es el modo de concentración. Cuando estamos trabajando, concentrados o escuchando a alguien, la red de atención en el cerebro está funcionando activamente. Y el segundo es el modo de distracción, que en términos técnicos se llama la red de modo por defecto. Es cuando estamos en la ducha o simplemente distraídos en el tren. Aunque parece que no estamos pensando en nada, en realidad el cerebro está asociando libremente ideas o reorganizando recuerdos. ¿De acuerdo? Aquí viene lo importante. En un cerebro normal, estos dos modos funcionan como un sube y baja. Cuando el modo de concentración está activado, el modo de distracción se apaga. Cuando el modo de distracción está encendido, el modo de concentración se apaga. Es decir, lo normal es que el cambio entre ambos sea fluido. Es como el control remoto de la televisión. Cuando un canal está encendido, los otros 8 canales están apagados, ¿verdad? Sin embargo, en el cerebro con TDAH, este cambio no funciona bien. Aunque se supone que el modo de concentración está encendido, el modo de distracción se activa solo. Si lo comparamos con la televisión, aunque deberías estar viendo un canal, de repente otros canales también se encienden al mismo tiempo y los sonidos se mezclan. Esto, en términos técnicos, se llama la hipótesis de interferencia de la DMN y es el modelo de neurociencia más aceptado para las personas con TDAH. ¿Qué significa esto concretamente? Por ejemplo, cuando estás escuchando a tu jefe durante una reunión, en ese momento tienes activado el modo de concentración. Sin embargo, de repente el modo de distracción se interpone. Por ejemplo, te preguntas, ¿qué era la cena de hoy? O me pregunto qué pasará en el siguiente episodio del drama que vi ayer. O respondí ese correo. Uno mismo quiere concentrarse, realmente quiere escuchar con seriedad, pero el canal del cerebro cambia por sí solo. Esto no es un problema de voluntad, considéralo un problema de la conexión cerebral. Honestamente, incluso yo, cuando escucho a mis pacientes, a veces otros pensamientos cruzan por mi mente. Por ejemplo, ¿cómo salieron los resultados del paciente anterior? El cerebro cambia solo. Por eso, siempre procuro tomar notas. Se podría decir que no confío mucho en mi propio cerebro. Además, aquí les compartiré otro dato importante. El porcentaje de personas que realmente han sido diagnosticadas con TDAH en Japón, es aproximadamente del 1.65% al 2%. Sin embargo, el porcentaje de personas que se considera que podrían tener TDAH según los exámenes de detección es de alrededor del 3.2%. Es decir, aproximadamente 1 de cada 50 personas. Además, esta cifra es mayor que la de las personas diagnosticadas con TDAH. Esto significa que en Japón hay aún más personas con sospecha de TDAH. Si al escuchar esto pensaste que podrías estar en esa situación, por favor
comparte tu experiencia en los comentarios. Además, entre 2017 y 2021, la tasa de nuevos diagnósticos de TDAH ha ido en aumento cada año. Esto no significa que la enfermedad esté aumentando, sino que finalmente se está detectando. Estoy seguro de que entre quienes están viendo este video hay personas con TDAH oculto. Darse cuenta es el primer paso, así que por favor escuchen los 5 mundos sobre cómo las personas con TDAH perciben el mundo en su vida diaria. En la Universidad Médica de YouTube hablamos sobre medicina preventiva basada en datos desde la perspectiva de médicos en activo. Me haría muy feliz si se suscriben al canal antes de que olviden cuál es. A partir de aquí, hablaré sobre lo que sienten las personas con TDAH en su vida diaria, dividiendo ese otro mundo invisible para quienes los rodean en 5 partes. Al conocer esto, seguramente cambiará tu perspectiva sobre las personas con TDAH a tu alrededor, y creo que algunos podrán decir, este es el mundo que yo veía. Primera característica, el tiempo se desvanece. Para las personas con TDAH, el tiempo fluye de una manera diferente a la de las personas comunes. Técnicamente, esto se llama ceguera temporal o time blindness. ¿Qué significa esto? Una persona común, cuando piensa que faltan 30 minutos para salir, puede sentir la duración de esos 30 minutos. Su reloj interno le avisa que ya es hora de empezar a prepararse. Pero las personas con TDAH tienen este reloj interno menos afinado. Piensan que todavía tienen 30 minutos y empiezan a leer un libro. Cuando se dan cuenta, ya han pasado 50 minutos. Aunque para ellos solo sintieron que pasaron unos 10 minutos, este tipo de cosas les pasa muy seguido. Esto está respaldado por investigaciones sobre la función de la corteza prefrontal. Los metaanálisis también han demostrado que las personas con TDAH tienen constantemente una baja capacidad para estimar con precisión el paso del tiempo. Desde la perspectiva de los demás piensan, esa persona llegó tarde otra vez, debe ser alguien que no es puntual. Así es como suelen ser percibidos. Pero la persona con TDAH realmente cree que va a llegar a tiempo. A mí también me ha pasado que, aunque era consciente de que tenía una reunión de Zoom en 5 minutos, esos 5 minutos de repente se convirtieron en 15. Como esto me pasa muy seguido, siempre configuro una alarma para que suene 3 minutos antes de la reunión. Segundo punto, la hiperconcentración y la distracción extrema. Esto lleva al mayor malentendido sobre las personas con TDAH. El TDAH se traduce como déficit de atención, pero en realidad es un trastorno de regulación de la atención. ¿Qué significa esto? Las personas con TDAH pueden concentrarse de manera extraordinaria en las cosas que les interesan. Pueden jugar videojuegos durante 6 horas seguidas. Cuando se trata de un proyecto que les gusta, pueden trabajar en él olvidándose de comer y dormir. A esto se le llama hiperconcentración. Sin embargo, cuando se trata de algo que no les interesa, no pueden concentrarse ni siquiera 3 minutos. La situación parecida a la interferencia entre canales de televisión que mencioné antes aparece sin parar. Es decir, no es que tengan poca capacidad de atención, sino que les resulta difícil controlar su atención. Es como un auto en el que puedes pisar el acelerador, pero es difícil controlar el volante. Puedes ir a toda velocidad, pero no puedes elegir a dónde vas. Desde fuera, parece que esa persona solo hace lo que le gusta y que es un problema de motivación. Sin embargo, en realidad, muchas veces es un problema del sistema de control de la atención en el cerebro. Tercero, la montaña rusa emocional. Creo que esta es una de las características menos conocidas, incluso entre las personas con TDAH. De hecho, se dice que las personas con TDAH experimentan las emociones de 2 a 3 veces más intensamente que las personas normales. Según investigaciones, entre el 35% y el 70% de las personas con TDAH tienen dificultades para regular sus emociones. Específicamente, pueden sentirse devastados por una pequeña crítica. Basta con que su jefe les diga que corrijan algo para que se sientan como una persona inútil. No pueden dejar de pensar en un comentario casual de un amigo. A esto, en términos profesionales, se le llama sensibilidad al rechazo. Aunque no es un diagnóstico oficial, actualmente está llamando la atención a nivel mundial como una de las causas que más disminuyen la calidad de vida de las personas con TDAH. Por otro lado, cuando sucede algo bueno, su ánimo puede elevarse de inmediato, mientras que las personas normales, algo que para una persona común sería solo un poco agradable, para alguien con TDAH puede ser increíblemente emocionante. Es como si el control de volumen de sus emociones siempre estuviera al máximo. Desde el punto de vista de los demás, puede parecer que esta persona es un poco exagerada o que se deprime fácilmente y se preocupa demasiado, pero para la persona misma realmente está sintiendo esas emociones tan intensamente. Cuarto punto, los límites de la memoria de trabajo. ¿Has escuchado hablar de la memoria de trabajo? Esto es como una libreta temporal en el cerebro. Por ejemplo, si alguien te pide que compres leche, huevos y salsa de soya en el supermercado de regreso a casa, la memoria de trabajo es lo que te permite retener
tener esas tres cosas en tu mente. Se dice que la memoria de trabajo de una persona normal puede retener temporalmente alrededor de 7 elementos de información en el cerebro. Las personas con TDAH tienen una libreta más pequeña, huevos, leche y... ¿Qué era lo otro? El tercer elemento desaparece. Para cuando llegas al supermercado, el segundo ya empieza a ser dudoso. Te distraes con las ofertas especiales del supermercado y terminas olvidando para qué fuiste en primer lugar. Estas cosas pasan en la vida diaria. Recibes 3 instrucciones de tu jefe. Mientras haces la primera, olvidas la tercera, y cuando intentas hacer la segunda, alguien más te habla y terminas olvidando lo que estabas haciendo en primer lugar. A mí también me pasa seguido en la vida diaria. Por eso, para mí, las notas son mi salvavidas. Como no puedo confiar en la libreta de notas de mi cerebro, siempre trato de escribir de inmediato en una libreta física que tengo a la mano. Sobre estas medidas hablaré con más detalle en la tercera clase. Por último, la quinta característica. Aunque saben que tienen que hacerlo, no pueden ponerse en acción. Las personas con TDAH pueden estar sufriendo más por esto. Saben lo que tienen que hacer, saben cuál es la fecha límite, pero simplemente no pueden moverse, su cuerpo no responde. Esto se llama disfunción ejecutiva. Las funciones ejecutivas son el centro de mando del cerebro. Es la capacidad de decir, voy a hacer esto ahora, primero preparo esto y luego hago lo siguiente. De planear y poner en práctica esas acciones. Las personas con TDAH reciben instrucciones débiles de este centro de mando. Por ejemplo, sabes desde hace 3 semanas que tienes que hacer la declaración de impuestos, pero no puedes empezar. Solo hasta el día antes de la fecha límite, finalmente te pones en marcha. Esto no significa que seas flojo. La función ejecutiva del cerebro no se activa hasta que emite una señal de emergencia. Solo cuando se acerca la fecha límite suena esa señal de emergencia y por fin la función ejecutiva se activa. Por eso, cuando le dicen a alguien con TDAH que planifique y actúe con tiempo, es como pedirle a un auto con el motor apagado que suba una colina rápidamente. Desde fuera, la gente se pregunta por qué dejas todo hasta el último momento o piensan que no tienes capacidad de planificación. Pero la persona realmente está pensando que tiene que hacerlo y sigue culpándose por no poder moverse. Estas 5 características que hemos visto hasta ahora no son problemas de personalidad ni de motivación. Entonces, ¿qué pueden hacer las personas con estas características para llevar una vida diaria más fluida? En la tercera parte, les compartiré las medidas que yo mismo aplico y los métodos basados en las guías oficiales. Hasta aquí les he hablado sobre el funcionamiento del cerebro con TDAH y el mundo que ven las personas con TDAH. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Si pensaste eso, no te preocupes. El TDAH se puede controlar si se toman las medidas adecuadas. De hecho, en un metaanálisis sobre la terapia cognitivo-conductual aplicada a adultos con TDAH, que es una investigación de alta confiabilidad, se obtuvieron cifras de tamaño del efecto de 0.32 a 1.03, lo cual, médicamente, se considera de magnitud moderada a grande. Además, se ha demostrado que combinar la terapia cognitivo-conductual, CBT, con el tratamiento farmacológico es más efectivo que solo usar medicamentos. Es decir, incluso solo cambiando la forma de pensar y de actuar, el cerebro definitivamente responde. A partir de aquí, les hablaré sobre lo que yo hago en la práctica. Les presentaré 4 métodos recomendados en las directrices y en las medidas que yo mismo aplico. Primera medida: no confíes en tu cerebro. Este es el primer y más importante método. Si la libreta de notas del cerebro es pequeña, entonces solo hay que hacer anotaciones fuera de tu cabeza. A esta estrategia yo la llamo la estrategia de no confiar en el cerebro. ¿Qué hay que hacer concretamente? Cuando se te ocurra algo, anótalo de inmediato en ese momento. Pensar en escribirlo después está prohibido, porque una de las características del TDAH es que no puedes recordarlo después. En mi caso, cuando se me ocurre algo, lo primero que hago es grabarlo por voz en la lista de tareas de Google. Solo tienes que decirle, recuérdame hacer tal cosa mañana a las 2 de la tarde, y se termina en unos 3 segundos. Y yo uso algo llamado Google Calendar y lo tengo configurado para que siempre me notifique 3 minutos antes de cada reunión. Antes tenía configurado que la notificación llegara 30 minutos antes de la reunión, pero muchas veces se me olvidaba incluso con esos 30 minutos, así que ahora la notificación llega 3 minutos antes y siempre abro la reunión a tiempo. Haciendo eso, la cantidad de veces que llego tarde ha disminuido bastante. El punto es no confiar en ti mismo en absoluto. A veces me da flojera tomar notas cuando me doy cuenta de algo y pienso que lo puedo hacer después, pero como regla personal hago todo lo que pueda en 3 minutos. He decidido que cualquier tarea que pueda hacer en 3 minutos la hago de inmediato. En el momento en que recuerdo algo que tengo que hacer, si puedo hacerlo en 3 minutos, lo hago en ese momento y me olvido. Si no puedo hacerlo en 3 minutos, lo anoto con entrada de voz en mi calendario de tareas. Al hacer esto, he logrado reducir considerablemente los olvidos.
olvidos. En el momento en que decides recordarlo después, ya perdiste, así que intenta hacer un esfuerzo para que no tengas que recordarlo más tarde. Creo que este es el primer paso para llevarse bien con un cerebro con TDAH. El segundo punto es eliminar las tentaciones del entorno. Es un ajuste ambiental. El cerebro con TDAH reacciona a los estímulos del entorno como un imán. Es decir, si tienes un teléfono inteligente frente a ti, tu cerebro se sentirá automáticamente atraído por él. Esto no es un problema de fuerza de voluntad. La interferencia de canales de la que hablé en la primera clase, el hecho de que sea difícil cambiar al modo de concentración se ve aún más acelerado por los estímulos externos. Como medida, no intentes hacerlo solo con fuerza de voluntad. Concéntrate en eliminar físicamente las tentaciones. Específicamente, cuando quieras concentrarte, deja tu teléfono inteligente en otra habitación. No basta con ponerlo en modo silencioso. Solo con tenerlo a la vista, tu cerebro reacciona. Procura tener en tu escritorio solo lo necesario para la tarea que vas a hacer en ese momento. Evita tener documentos innecesarios, libros u otras cosas. Vasos con bebidas sin terminar y cosas así, es mejor quitarlas de tu vista desde el principio. Esto es lo que en la terapia cognitivo-conductual se llama el método de control de estímulos, y es una técnica recomendada oficialmente. No confíes demasiado en tu fuerza de voluntad y haz que el entorno juegue a tu favor. Intenta tenerlo en cuenta. El tercer punto es dividir las tareas en partes pequeñas. Como mencioné antes, ese problema de pensar que tienes que hacerlo pero no poder moverte. En realidad, esto se debe a que la tarea es demasiado grande. Mientras más grande y compleja sea la tarea, como la declaración de impuestos, más difícil es empezar. Para un cerebro con TDAH, hacer la declaración de impuestos se siente tan difícil como si le pidieran escalar el Everest. La meta está tan lejos que el cerebro no sabe por dónde empezar y no puede activar el interruptor para ponerse en marcha. Por ejemplo, en lugar de tener como objetivo hacer la declaración de impuestos, descompone ese objetivo en partes más pequeñas. El primer paso es esforzarte durante 5 minutos para buscar el comprobante de retenciones del año pasado. El segundo paso es abrir el sitio web de la Autoridad Tributaria de Japón después de mucho tiempo. El tercer paso es intentar ingresar aunque sea solo tu nombre y dirección en el sitio web de la Autoridad Tributaria de Japón. ¿Qué te parece? Si solo es esto, ¿no crees que podrías animarte a empezar aunque sea un poco? Esto también es un método recomendado en la terapia cognitivo-conductual, conocido como descomposición de tareas. Lo importante es no intentar hacerlo todo de una vez. Con esforzarte solo 5 minutos es suficiente. Así logras subir un escalón, y cuando subes uno, curiosamente, a veces puedes avanzar 2 o 3 más. Así que, por favor, trata de dividir las tareas en partes pequeñas y pon atención en eso. Cuarta estrategia. Es importante saber que tienes la opción de consultar con un profesional. Más que una estrategia, esto es algo que quiero que sepas. Las 3 estrategias de las que he hablado hasta ahora son cosas que puedes hacer por ti mismo en tu vida diaria. Sin embargo, si aún así tienes grandes dificultades en tu vida diaria, por ejemplo, si sigues cometiendo errores en el trabajo y tu evaluación está bajando, las relaciones personales no van bien, o no puedes dejar de culparte a ti mismo. En ese momento, no olvides que tienes la opción de acudir a un hospital. Según los criterios internacionales de diagnóstico llamados DSM-5, para diagnosticar el TDAH en adultos es necesario que aparezcan 5 o más de los 9 síntomas de inatención o hiperactividad, impulsividad durante más de 6 meses. Además, es condición que estos síntomas estén afectando la vida diaria. Aunque tengas características de TDAH, si puedes controlarlas bien con tus propias estrategias, no es necesario acudir al médico. Pero si estás cargando con esto solo, pedir ayuda a un especialista no es una debilidad, sino una muestra de inteligencia. También existen tratamientos farmacológicos. Incluso en las guías sobre el TDAH se ha confirmado su eficacia. Por favor, recuerda que siempre tienes la opción de consultar a un médico. Aquí está el resumen de la clase de hoy. En el cerebro de las personas con TDAH, el modo de concentración y el modo de distracción. Esta transición no funciona bien. Llega información como si los canales se mezclaran. Esto no es un problema de fuerza de voluntad, sino de la estructura del cerebro. Las personas con TDAH ven el mundo de 5 maneras diferentes. El tiempo se desvanece. Hay extremos de hiperconcentración y distracción. Una montaña rusa emocional. La libreta de notas del cerebro es pequeña. Aunque saben que deben hacerlo, no pueden actuar. Y la solución es no confiar en el cerebro, sino crear un sistema de notas externo. Hacer de inmediato lo que se puede hacer en 3 minutos. Eliminar físicamente las tentaciones del entorno. Dividir las tareas en partes pequeñas. Si es necesario, busca la ayuda de un especialista. Yo mismo enfrento todos los días mis rasgos de TDAH. Sigo olvidando cosas y me sigo distrayendo. Pero desde que entendí las peculiaridades de mi cerebro, me ha resultado mucho más fácil. Ahora también puedo darme cuenta por mí mismo cuando mi atención cambia, incluso mientras grabo videos. Uso cosas como notas y listas de tareas, y he creado un sistema en el que está bien si olvido algo, porque uso estos apoyos externos. El TDAH no es algo que se deba curar, sino una condición con la que hay que aprender
aprender a convivir. Si hay alguien a tu alrededor que es olvidadizo, suele llegar tarde, pero puede dedicarse a lo que le gusta con más pasión que nadie. Piensa que en el cerebro de esa persona, simplemente el canal de televisión se está cambiando solo. Y si alguna vez piensas que podrías ser tú, no es algo de lo que debas avergonzarte ni es una debilidad. Conocer las características de tu propio cerebro es el primer paso para recuperar tu vida. Si después de escuchar hasta aquí piensas en intentarlo, o si tienes características similares, por favor comparte tus experiencias o tus ganas en los comentarios. Eso también me motiva a mí. Tener al menos una fuente de información confiable como esta es muy importante. En la Universidad Médica de YouTube compartimos información basada en datos para que puedas mejorar tu salud desde mañana. Si te suscribes al canal para no perderte los nuevos videos, realmente me motivarás, y si te gustó este video, dale like, o incluso si no te gustó, puedes darle dislike. Tu evaluación me ayudará a mejorar los próximos videos. Nos vemos en el siguiente video.